El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. A un buen número de personas estaba meditando cuántas personas posiblemente están conectadas con nosotros, y yo quiero que les demos bienvenida a las personas que están oyendo esta señal a través de la Radio Sabais, y a las personas que nos están mirando y oyendo a través de internet, que decir verdad no son pocas, son muchas, y el milagro está que en cualquier parte del mundo pueden estar conectados con nosotros, y yo quiero que les demos la bienvenida a ser parte de esta congregación que hoy está reunida aquí para adorar a Dios y para ser edificados por la palabra. Pueden tomar su asiento. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Listos? Listos. En Centro Cristiano, y no lo digo con orgullo, sino con responsabilidad, el asistente, el oyente de Centro Cristiano debe estar muy atento para recibir la palabra de Dios, porque me he preparado, he orado, he gemido, y creo que puede edificar su vida si usted hace su parte. Recordarán, estoy iniciando la predicación de hoy, recordarán que en las últimas predicaciones hemos estado llevando la serie sobre la gracia de Dios. ¿Recuerdan? Hemos estado llevando la serie sobre la gracia de Dios. Esta serie se originó en el capítulo 33 del libro de Éxodo, especialmente de los versículos del 12 al 17, donde la frase gracia aparece 5 veces, de las cuales 4 las dice Moisés y 1 la dice el Señor Jehová, en ese pasaje que estoy citando. De ese diálogo entre el Señor Jehová y Moisés, concluí que aunque el dar gracia es un acto de la soberanía de Dios, no se puede negar que cuando alguien va a encontrar gracia en Dios, o Dios va a decir, me agrada como eres, ese es un acto de la soberanía de Dios. No se puede negar que es un acto de la soberanía de Dios, pero también su justicia, porque la persona que haya gracia en Dios debe tener eso ha sido el sentido de la predicación, debe tener ciertas cualidades, ciertas actitudes que faciliten hallar gracia en Dios. ¿Para cuánto me voy siendo claro? Por eso les pido que estén atentos. Repito en manera ya más sencilla y puntual. Entiendo que para que una persona, o el Señor Jehová, o Dios, o el Espíritu Santo, le dé gracia, o una persona sea encontrada envuelta en gracia, eso es un acto de la soberanía de Dios. Dios le da gracia, o una persona haya gracia delante de Él, a la persona que Él quiere darle gracia. Pero por el otro lado, también depende de la justicia de Dios. Él no le va a dar gracia a cualquiera. Esa persona debe de tener ciertas cualidades, ciertas actitudes que facilitan que el Señor envuelva en gracia y dice, me gusta como eres. Me agradó, estos días he estado platicando con una persona, un joven, que su testimonio es lindísimo. Ojalá que un día lo pueda traer para que lo escuchen. Él empezó a querer buscar de Dios cuando era un niño. Papá no tenía papá, su mamá, su padrastro no conocían de Dios nada, pero él se escapaba. Un niño de 8 años de edad se escapaba para irse al culto, y así fue creciendo con un deseo propio de él. Un día dice que el pastor empezó a promover ofrendas porque iban a construir la casa de oración, y él cogió un sobre, y lo que le daban para su comida, o lo que le daban para que fuera a comprar algo para él lo iba apartando
hasta que lleva su sobre al culto lleno con todas las moneditas que él había podido guardar. Puede imaginar un niño de 8, 10 años que los centavos que le llegan él solo los ve como dulces brotando o rebotando. Y entonces dice que cuando él va y entrega su sobre con toda la ofrenda y él regresa al asiento, dice que él oyó que el Señor le dijo: me agrada lo que has hecho. ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué profesión quisieras tener cuando seas mayor, cuando seas grande? Y ya puedes ver un niño de esa edad. ¿Qué cree que él pidió ser? Sí, hija. Como cosa curiosa, él dijo: Señor, yo lo que quisiera hacer es pastor. ¿Y cómo es posible que un niño de esa edad, si los niños lo que quieren ser es policías, lo que quieren ser es, pero él dijo: yo quisiera ser pastor. Lo que quiero decir es que ese muchacho con esas cosas fue facilitando caer en gracia de Dios. Esta semana estaba tomando ya su ministerio de pastor verdaderamente en cumplimiento a lo que él deseó cuando era un niño allá. Entonces, por su justicia, él espera que la persona a la que va a envolver en gracia tenga ciertas cualidades, ciertas actitudes. Por supuesto que dándole vuelta a esta misma declaración, se debe de comprender y aceptar que también hay otras acciones, otras actitudes que a la misma persona que ha estado en gracia de Dios le puede llevar a salir de la gracia de Dios, a caer de la gracia de Dios. No sé si me expliqué. Una persona está en gracia de Dios, pero empieza a cometer ciertas acciones, empieza a tener cierta actitud contraria al plan de Dios. Esas acciones, esas actitudes pueden llevarlo a que caiga de la gracia de Dios, a salir de la gracia de Dios. ¿Para cuántos está quedando claro hasta dónde voy? Por favor, avísenme, díganme, levanten la mano para los que está quedando. Y qué me agrada ver unas ancianitas allá atrás que están levantando la mano, que está quedando claro lo que estoy diciendo. Fue en ese sentido que en la penúltima predicación hablamos de Sansón. ¿Recuerdan? Hablamos de Sansón, hombre que no hay duda que estuvo en gracia de Dios, pero que por ciertas actitudes, ciertas acciones, cayó de la gracia de Dios, razón por la cual sufrió severas consecuencias. Eso fue en la predicación penúltima. En ese mismo sentido vino la última predicación, en la que hablamos vamos a ver los que han estado conmigo, hablamos del rey Saúl, de quien también no hay duda de que Saúl estuvo en gracia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? No hay duda que Saúl estuvo en gracia de Dios, pero que por ciertas actitudes, ciertas acciones, salió de la gracia de Dios y por supuesto sufrió grandes consecuencias. Porque cuando se cae de la gracia de Dios, hermano, uno ha caído en desgracia total, usando la misma frase. En ese mismo sentido viene la predicación de hoy, tomando como ejemplo, y yo ya los había preparado, yo había hablado de que iba a hablar de 3 personajes, ¿recuerdan? Desde el principio, iba a hablar de Sansón, iba a hablar de Saúl, e iba a hablar 2 del Antiguo Testamento, y iba a tomar 1 del Nuevo Testamento, iba a hablar en ese sentido sobre Judas, uno de los apóstoles, bajo el tema acciones y actitudes de Judas que lo llevaron a caer de la gracia de Dios. ¿Quieren repetir el tema? ¿Está delante de ustedes? Sí, está delante de ustedes. ¿Pueden repetirlo? Acciones y actitudes de Judas que lo llevaron a caer de la gracia de Dios. Los de mi izquierda, por favor. Que cometió Judas, que lo llevaron a caer de la gracia de Dios. ¿Lo decimos juntos? Acciones y actitudes de Judas que lo llevaron a caer de la gracia. Estamos hablando de Judas Iscariote. No, porque hay otro apóstol que también se llama Judas. ¿Cómo dijimos que es el tema? Acciones y actitudes de Judas que lo llevaron a caer de la gracia. Lo llevaron a caer de la gracia de Dios. Con los 2 personajes anteriores
hemos considerado 3 aspectos, los cuales también vamos a considerar con Judas. Con esos 2 personajes hemos considerado 3 aspectos y lo mismo vamos a hacer con Judas. Vamos a ver cuáles son esos aspectos que le aplicamos a la vida de Sansón y a la vida de Saúl, y también vamos a aplicar a la vida de Judas. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Por favor, veo que algunos aquí al frente, los demás los veo como que no están aquí, pero deben de estar aquí, si no, no sé por qué está aquí. ¿Me explico? Vamos, ¿cuáles son esas 3 acciones? Comprobar bíblicamente que realmente Judas estuvo en gracia de Dios. Vamos a revisar la Biblia para comprobar si realmente Judas estuvo en gracia de Dios. Número 1, ¿cuál es la otra? Vamos a analizar, según la Biblia, qué acciones, qué actitudes tuvo Judas que lo llevaron a salir, a caer de la gracia de Dios. ¿Está bien? ¿Está claro? Y tercero, considerar, según la Biblia, cuáles fueron las consecuencias que sufrió Judas por haber caído de la gracia de Dios. ¿Le recuerdan los 3 aspectos? Vamos, ¿cuáles son? Ya cuando les pregunto ver si verdaderamente Judas estuvo a la luz de la Biblia, vamos a ver, porque yo estoy diciendo que Judas estuvo en gracia de Dios. Entonces vamos a verlo bíblicamente. ¿Otro? ¿El otro? ¿Qué acciones cometió Judas para caer de la gracia de Dios? Y la tercera, juntos, ¿cuáles fueron las consecuencias que le vinieron a Judas por haber caído de la gracia de Dios? ¿Y qué piensan ustedes cuando un creyente cae de la gracia de Dios? ¿Qué cree que le va a pasar? Sí, va a pasar y aquí es donde están nuestras desgracias. Nosotros caemos de la gracia. La primera cosa es que caemos de la gracia y parece que no sabemos que hemos caído de la gracia. Y hemos caído de la gracia y queremos que todo nos vaya saliendo bien. Eso no puede ser. Si hemos caído de la gracia porque a uno le va bien siempre que está en gracia de Dios. Para la próxima predicación, en este mismo tema, vamos a abrir otra sección. Vamos a hablar sobre personajes bíblicos que estuvieron en gracia de Dios. Y esa va a ser una sección más abierta, más amplia, porque yo quiero hablar de lo positivo. Acciones, vamos a hablar de personajes bíblicos que vivieron en gracia de Dios. Y cuando alguien ha vivido en gracia de Dios, hermanos, no importa a dónde lo tiren, no importa a dónde vaya. ¿Qué ejemplo más lindo vamos a encontrar cuando analicemos a José? A José. El tipo lo llevaban allá, pero iba en gracia de Dios y de ahí lo levantaba el Señor. Iba para otro lado y de ahí lo levantaba el Señor. Porque cuando uno está en gracia de Dios, las cosas son diferentes. Vamos a dar una ofrenda de palmas. El caso de Judas es un caso muy interesante para nosotros porque se puede decir que sucedió propiamente en los tiempos de gracia. ¿Cómo se le llama a esta dispensación? La dispensación de la gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Favor que uno no merece. Pareciera que en esta dispensación, en el amor del Señor, el Espíritu Santo envuelve en gracia a la humanidad entera y solo hace falta que la persona responda a esa acción del Espíritu Santo. Así que es interesante porque vamos a hablar de la dispensación de la gracia. Esta parte de mi predicación es interesante. Objetivo de esta predicación, porque yo creo que algunos se están preguntando, ¿y con qué objetivo predica el pastor esto? Pareciera que la idea de él es avergonzarlo a uno o hablar que uno se sienta como deprimido. Es todo lo contrario. Esta predicación es una predicación de advertencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta predicación? Que tengamos mucho cuidado con nuestras acciones y actitudes, porque eso depende, 3 cosas. De las actitudes y de las acciones nuestras dependen 3 cosas. Depende caer en gracia de Dios. Amén. Caer en gracia de Dios. Depende seguir en gracia de Dios, de esas acciones y de esas actitudes. Depende seguir en gracia de Dios. Y número 3,
de esas actitudes y de esas acciones depende también, por favor, salir, caer de la gracia de Dios. Esos son los objetivos de esta palabra, advertir al pueblo para que comprendamos qué hacer, cómo ayudar a caer en gracia de Dios, cómo hacer para seguir en gracia de Dios y qué debemos de evitar para no caer en gracia de Dios. Depende de usted, depende de nuestras actitudes y de nuestras actividades. Número 1, ¿cuáles son los 3 aspectos que le vamos a aplicar a la biografía, a la vida de Judas? Si realmente Judas estuvo en gracia de Dios. Sin duda alguna, Judas estuvo en gracia de Dios. Y tengo una imagen que quiero ver si mis técnicos la tienen preparada. Yo creo que se puede leer, lo pueden leer. Hay 5 declaraciones. ¿Qué dice? Judas tuvo al mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que Judas tuvo al mejor pastor? Así que si ustedes nos dicen, no, pero ese fue el Judas, pero yo no tengo el mejor pastor. No, Judas tuvo el mejor pastor. ¿Cuál es la otra frase? Judas tuvo al mejor. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Tuvo al mejor maestro. ¿Qué otra cosa? Judas tuvo al mejor líder. ¿Está bien? Mejor líder. ¿Cuál es la cuarta? Judas tuvo al mejor sabio. Seguro que sí. Esta última parte me interesa mucho. Judas tuvo al mejor amigo. El Señor Jesucristo fue amigo de Judas. Al punto, le adelanto, que el Señor sabía de antemano que Judas lo iba a entregar, pero él siguió siendo amigo, guardándole la amistad que él podía darle a Judas. Vamos a ver si en verdad Judas estuvo en gracia de Dios. La primera cosa, vea lo que dice la profecía sobre Judas. Lo que dice la profecía sobre Judas. Y estoy hablando de la parte de estar en gracia de Dios. Salmo 41:9. Hoy vamos a estar leyendo bastante palabra de Dios, así que les pido que vayan rápido a sus Biblias, porque todo lo que voy a decir lo quiero documentar, porque en los 3 aspectos he dicho que voy a tratar de entender, de ver lo que dice la Biblia al respecto. Salmo 41:9, ¿qué dice? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Fíjate que aquí David no sabe, él no sabía por qué estaba hablando esto. Pero en la profecía era como que si el Señor Jesucristo estuviera hablando. Me voy explicando. ¿Y qué es lo que dijo el Espíritu a través de David sobre lo que decía el Señor Jesucristo sobre Judas? Aún el hombre de mi paz. Así estaba calificando, en la profecía se calificaba a Judas. El Señor Jesucristo lo estaba calificando. Y él dice que en él confiaba. El que de mi pan. Y eso fue hasta en la última cena. Judas está a la par del Señor comiendo. Ese era el papel de Judas según la profecía, para indicar que Judas estuvo en gracia de Dios. Amén. Voy a ir rápido. Fue uno de los 12. Fue uno de los 12. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Vamos a leer varios versículos ahí. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Los espero solo un momentito. Repito la cita para los que lo están buscando. Lucas 6, 12 al 16. ¿Estamos listos? Si no está listo, sígame. En aquellos días, él fue al monte a orar, el Señor Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios. Todo esto como que va preparando el ambiente para que digan, el Señor Jesucristo quizás un poco dormido, a saber por qué eligió a Judas. No, venía de orar, había estado orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos. ¿Entienden la diferencia entre discípulos y apóstoles? Discípulos era el grupo mayor o total de los seguidores que él tenía. Y de los discípulos, él sacó a los
apóstoles. Y dice, voy leyendo, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, es decir, gente dedicada a cumplir la misión que se le estaba comendando. 14, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Aquí Judas aparece entre los 12 privilegiados, ¿sacados de dónde? De los discípulos, sacados de los discípulos, los que ya habían pasado por un proceso, de ellos saca ahora a los apóstoles. A ver, ¿qué idea les dio esa última frase que leyeron? ¿Cómo dice la última frase que leyeron? Que llegó a ser traidor, que llegó a ser, ¿qué idea les da? Que no era en ese momento, que llegó a ser traidor, que eso fue como resultado de un proceso, que llegó a ser, que no hay que caer en la trampa, aquí los de la predestinación caen en la trampa, de que él ya estaba, no, pudo ser cualquiera de los otros, cualquiera de ellos pudo ser, pero por supuesto el que más fue dando las pautas fue Judas, al punto que llegó a ser traidor. Fue el hombre estoy hablando de acciones y actitudes que tuvo Judas que demuestran que él estuvo en gracia de Dios. Fue nombrado por el Señor Jesucristo como el tesorero del grupo. Fue nombrado por el Señor Jesucristo como el tesorero del grupo. Juan 13:29. Juan 13:29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Él era el que compraba, hacía las inversiones y que la fiesta, o que diese algo a los pobres, en esa declaración que está en esa parte de ese versículo. Cuando en una iglesia, solo hago una comparación, cuando en una iglesia se nombra un tesorero, ¿a qué tipo de persona se busca? A la de más confianza, a la más honrada, a una persona responsable. Y ahora, por alguna razón, el Señor Jesucristo está nombrando a Judas para que sea el que cuide el fondo que se recogía, que la gente le donaba. Ahora, estoy hablando de que Judas fue un hombre privilegiado, no es asunto es que a él, como lo despreciaban tanto, lo margitaban tanto, él se llenó de amargura por todo eso y por... No. Judas estuvo en gracia de Dios y tuvo todas las comodidades que podía haber tenido. ¿Qué otra cosa más? Recibió autoridad del propio Señor Jesucristo para reprender demonios y sanar enfermos. ¿No le parece curioso que el único demonio que no reprendió fue el que se le estaba metiendo a él? Mateo 10:1. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad a los 12 sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estoy queriendo no argumentar, sino comprobar bíblicamente que Judas estuvo en gracia de Dios. Versículos 8, siguiendo el mismo pasaje. Sanad enfermos, el Señor le dio, a Judas se le dio esta autoridad, este poder. Versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El tipo tuvo toda la autoridad, todos los privilegios que uno puede imaginar. ¿Qué otra cosa más? Fue instruido por el propio Señor Jesucristo. Lo vimos en el cuadro que les presenté, cuántos privilegios tuvo el tipo y en eso fue instruido por el propio Señor Jesucristo. En esto yo he estado pasando por ¿qué? Porque yo sigo creyendo que el conocimiento tiene su importancia, pero debo de concluir que el conocimiento solo tiene importancia cuando el corazón de la persona, cuando la persona comprende las cosas que está entendiendo.
De otra manera no le servirá de nada lo que él sabe. Dice, leímos el versículo ese, ¿verdad? Versículo 5 también del capítulo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, versículo 6, sino que id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El tipo recibió instrucción del propio Señor Jesucristo. Y creo que es por último, en la última cena estuvo sentado cerca del Señor Jesucristo. En la última cena, estoy hablando del lugar que tuvo Judas en el grupo apostólico, en el grupo de los discípulos, en que hacen comprobar de que Judas estuvo en gracia de Dios. Dice San Juan capítulo 13, versículo 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En eso de comer en una mesa, número uno, a dónde se ubique uno, depende de qué grado de confianza tiene uno con la persona anfitriona. Generalmente cerca del anfitrión solo se sientan los amigos más íntimos, más cerca. En esa fotografía que es la más popular de las fotografías de la última cena del Señor, los que la explican dicen que a un lado de esa fotografía estaba Juan, el discípulo amado, el discípulo pequeño, ahí estaba a la par del Señor válido. ¿Están de acuerdo? Válido, que uno de los que estaba a la par del Señor era Juan. Pero al otro lado estaba un hombre de mucha confianza y estaba cerquita al punto que le alcanzó a dar el pan que él había mojado, se lo pasa a Judas, indicando que Judas anduvo cerca del Señor Jesucristo, para indicar que fue un hombre privilegiado, que fue un hombre que estuvo en gracia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿De acuerdo? Judas estuvo en gracia de Dios. Hasta ahí contentos. ¿Cuántos de ustedes creen que están en gracia de Dios? ¿Por qué no contestan rápidamente y con confianza? No me digan que está tan lejos, más lejos de Judas. ¿Cuántos sienten, creen que son gente en la que han hallado gracia delante del Espíritu Santo? Deberían contestar con confianza. Esa es la razón por la que estamos aquí. Si no hubiéramos estado siendo envueltos en... Pero hemos sido vueltos en gracia. Y hay muchas evidencias para decir que es así. Mire, a esta hora mucha gente anda por la playa o por los lugares de diversión, pero nosotros hemos escogido estar en la casa de Dios porque hemos hallado gracia en los ojos del Señor. Y yo le pudiera citar, muchos han caído en las trampas del demonio fácilmente, pero nosotros hemos estado aquí y queremos ser fieles hasta el momento de morir. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos sido envueltos en la gracia del Señor. Hasta ahí bien. Y bien con Judas, porque Judas halló gracia delante del Señor. Yo creo que todos comprendemos y aceptamos que Judas halló gracia, estuvo en gracia y vivió por algún tiempo en la gracia de Dios. Amén. Seguro que sí, yo lo acepto. Haber andado con ese grupito, ser escogido de los discípulos, de haber tenido un nombramiento de mucha importancia, comer cerquita del Señor, todo eso hablaba del lugar que Judas tenía o tuvo en ese momento. Los de la predestinación o salvo siempre salvo dicen que Judas nunca fue convertido. Me parece que lo dije en la predicación anterior. Ellos dicen que de Judas no, sino sobre la salvación, que Judas nunca fue convertido. Por alguna razón, los que creen así no comprenden o desconocen que aún después de la conversión o nuevo nacimiento, queda en el ser humano la tendencia a pecar, de la cual Pablo da testimonio cuando dice:
miserable, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, que a pesar de la conversión, en nosotros queda lo que se llama tendencia a pecar, una inclinación al hacer el mal, y es con esa inclinación que debemos de pelear. Esa fue la inclinación que le llevó a la desgracia a Judas. Por eso es que él pecó, por eso es que él cayó de la gracia, porque en nosotros, en ustedes, en mí, hay una tendencia, una inclinación al mal. Dice Pablo, agregando a eso, dice, el bien que quiero, no hago, pero el mal que no quiero, eso siento unas ganas de hacerlo. ¿Y cuántos sienten eso mismo? Todos. A Dios gracias, en el Espíritu somos más que vencedores. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Rápido, pasamos. ¿Cuáles fueron las acciones y actitudes que cometió Judas para salir o caer de la gracia de Dios? En el culto a mediados de la semana que recién pasa, me agradó mucho que una de las hermanas que asistió al culto me señaló, en un repasito que hacemos siempre de la predicación anterior, me señaló un aspecto que yo no toqué en la predicación y reconocí pues que debió haber sido tocado, pero a mí se me pasó por alto. Pero qué alegría cuando ustedes se van pensando y estudiando la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron las acciones y actitudes que cometió Judas para salir o caer de la gracia de Dios? Antes de referirme a las acciones y actitudes de Judas que lo llevaron a salir de la gracia de Dios, me voy a referir a un aspecto que me parece necesario explicar. Tengan en mente que el asunto que estamos tratando a esta altura es cuáles fueron las acciones y actitudes, pero antes de explicar propiamente eso, hay un aspecto, y es literario, está allí escrito así en la palabra, que necesitamos aclarar. Todas las referencias, escúcheme bien esto, todas las referencias bíblicas que hablan sobre Judas, casi todas, Judas casi desde el principio hablan de Judas como que si ya sabían que Judas entregaría al Señor, lo cual no fue cierto, o no era cierto que ellos sabían. El único que sabía era el Señor Jesucristo, van conmigo, pero los demás que escriben como que ya sabían, y ese es el asunto que quiero explicar, eso no es cierto, lo cual no era cierto, porque hasta ellos se ponían en la lista de los posibles. ¿Recuerdan? Cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, ¿qué dijeron ellos? Si era cierto que ya sabían, ellos hubieran dicho, es Judas, pero tampoco, y ellos, seré yo, Señor, porque hasta ellos estaban en la lista de los posibles. Entonces estoy a referirme que existe este fenómeno literario en que cuando ellos aparecen los versículos, aparecen como señalando que ellos ya sabían, y les tengo algunas pruebas. Mateo 10:4. Mateo 10:4. Los espero un poquito porque creo que es interesante esto que estoy explicando a esta hora. Mateo 10:4. Dice, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Miren cómo está escrito, el que también, como que ellos ya sabían o como que ya había sucedido, es la idea. ¿Me van siguiendo? ¿Qué otra cita? San Juan 12:4. San Juan 12:4. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba, aquí es como posible, el que le iba a entregar, dijo. A ese es el punto que me estoy queriendo referir, cuando los que escriben aparecen como que ya sabían o como que ya había sucedido, lo cual tiene una explicación mejor. Lucas 6:16. Lucas 6:16. Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, esto está mejor dicho, pero ¿por qué dice está así? Que llegó a ser traidor. La pregunta sería esta: ¿por qué al escribir ellos escriben como que si ya había sucedido o como que ya sabían? ¿Por qué?
Por eso lo consideré apropiado referirme y dar mi punto de vista. Porque la mayoría, escuchen bien lo que yo digo, lo que yo entiendo, porque la mayoría de los escritos de los evangelios se escribieron o se ordenaron hasta después de Hechos. En este caso, después que Judas ya había entregado al Señor, y por eso que al relatar cualquier hecho del tiempo de Cristo, lo escriben como que si ellos ya sabían que Judas iba a ser el que lo iba a entregar. ¿Me explico, Juan Carlos? ¿Queda claro? Porque, es decir, no es que en el momento que iba sucediendo se iba escribiendo, no. Esas cosas se reafirmaron hasta después, se ordenaron hasta después, y por eso es que cuando escriben, ellos escriben como que ya había sucedido, y en efecto ya había sucedido, y por eso dan testimonio que Judas era el que lo entregaba. Sentí que era necesario hacer esta explicación. Hoy entremos a las acciones y actitudes que Judas cometió y que lo llevaron a caer de la gracia. Vamos a esas actitudes. Miren lo que escribo. Es posible que no voy a decir algún aspecto que usted está descubriendo en este momento. Traía pegado, traía adherido las mañas de su profesión anterior. Esas fueron las acciones. Estas fueron las actitudes. Y estoy diciendo que parecía, o a mí me parece, que Judas traía pegado, adherido a su ser, a su conducta, las cosas de su profesión anterior. Se cree, por el versículo que ya leímos de Juan 12:6, que Judas, su profesión anterior era contador, era un cobrador de impuestos públicos. Entonces, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Dice San Juan 12:6. Estoy diciendo que es posible que uno de los problemas de las acciones y actitudes de Judas es que cuando él viene, el Señor lo llama y viene al Señor y se forma parte del discipulado y entra al apostolado, él traía pegado a su ser, a su actitud, ciertas cosas de su profesión. Él era contador, era un cobrador público. En aquel tiempo los cobradores públicos era una profesión completa, y él ahora viene al evangelio o viene al apostolado, y él esas cosas las traía tan pegadas. Quise traer esto porque ese es uno de los peligros que tenemos nosotros. Cuando venimos al evangelio, muchos de nosotros allá en la vida anterior hemos tenido conductas, hasta trabajos. Ya puede imaginar a alguien que es un policía de aduana. ¿Cuántos saben lo que es un policía de aduana? Es una cosa terrible. Un policía de aduana parece que está obligado a robar, porque es una cadena de gente que roba en esos medios. Algo que le ha gustado, ganó mintiendo. Y cuando viene el evangelio, esas cosas como que las trae de pegadas. Y aquí quiere seguir haciendo lo mismo. Y Judas en medio, viniendo de un mundo allá donde la sinvergüenzada, aquí quiso hacerlo lo mismo. Y esas actitudes, porque el asunto, hermanos, es que al venir al evangelio, las cosas viejas debieron, y hablemos en serio en esto, la vida antigua debió quedar atrás, y aquí es una nueva vida la que vamos a empezar a vivir. Pero la mayoría de nosotros se nos ha pegado tanto la vida ya a hacer negocios insanos, a hacer negocios, timar a la gente, engañar a la gente, y venimos aquí y venimos haciendo lo mismo. Como que se va abriendo el panorama para que el diablo se meta en la vida. Estamos hablando de actitudes de Judas. El pasado de todo convertido es un riesgo en el sentido que se le hayan pegado tanto las malas prácticas al punto que algo las mantenga dentro de las cosas del Señor.
¿Cuántos sienten que me expliqué en esto? Porque el asunto es tan complicado que uno pareciera que no quiere entender. ¿Para cuántos queda claro eso? ¿Qué fue lo que pasa? Uno tiene allá de allá afuera asuntos bien vagos. Su amor, estamos hablando de las acciones, su amor al dinero. Su amor al dinero. Oiga bien cómo lo expreso, no el dinero. El asunto del dinero no es el problema, es el amor al dinero. El asunto del dinero es un asunto muy delicado y muy peligroso. No es cierto que el dinero sea del diablo. Y no es asunto que tener dinero sea del diablo. No es así. Abraham en el Antiguo Testamento fue uno de los hombres más ricos. Un poquito después, Job fue uno de los hombres más ricos que han existido. Así que no es asunto del dinero, sino ponerle el amor al dinero, que fue lo que le pasó a Judas. Lo delicado y peligroso del dinero no está en el dinero en sí, sino cuando el dinero se vuelve un ídolo, y es allí donde la víctima lo pone en el corazón. Puesto en el corazón, el dinero es un enemigo mortal. Va a destruir al más santo cuando uno le pone el amor al dinero. En el caso de Judas, su amor al dinero se ve claramente al ver su prioridad. Para Judas, los problemas, los pobres, eran más importantes que el Señor Jesucristo. ¿Cuál era la prioridad? Los pobres. ¿Era correcto eso? No. Su prioridad debió haber sido el Señor. ¿Se acuerdan lo que pasó con la mujer que quebró un frasco de perfume y se lo echó al Señor? Y el Señor dijo: esta mujer me ha preparado para la sepultura. Pero Judas, cuando ve el desperdicio, dice él: ¿cómo es ese? Y cuánto pobre que deberíamos. Algunos así nos pasa, ¿verdad? Es que yo mejor le quiero ayudar a un pobre allá. Dele de lo suyo, no de la obra del Señor. Entonces, de la misma manera quedó claro su amor al dinero cuando no le importa cómo lo adquiría. Cuando uno tiene amor, el dinero, no importa cómo lo adquiere, lo puede adquirir pateando, robando, haciendo el dinero. Él ama al dinero. ¿Cómo adquirió la última consiga de Judas? Vendiendo al Señor. Que no le importaba, él dijo: ¿cuánto me van a dar? Eso era lo más importante. ¿Cuánto me van a dar? Así que, ¿qué acciones? Estamos analizando acciones bíblicas que cometió Judas para caer de la gracia. Y estoy diciendo que el amor al dinero, dice Pablo, que es la raíz de todos los males. Celo y envidia con el Señor Jesucristo por su popularidad. Era loco. El grupo, de ese grupo, el ser especial era el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Era el Señor Jesucristo. Pero en esa misma escena, cuando María llega y quiebra el frasco de perfume, y era para darle honor al Señor Jesucristo, había en él como un celo. ¿Y por qué a él? Porque quizás lo más seguro es que él quería que lo elogiaran a él. Esas cosas lo van llevando al pobre Judas a caer de la gracia de Dios. Estaba leyendo o parafraseando con ustedes San Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies del Señor y se lo secó con los cabellos, y la casa se llenó con el perfume o con la fragancia. Y Judas Iscariote dijo, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, la frase que ya expliqué: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Había celo en él porque lo estaban haciendo para al Señor, cuando menos mi punto de vista. Dio lugar a Satanás para que entrara en su corazón. Aunque eso es lo que literalmente dice San Juan capítulo 13, versículo 2. Yo tengo mi opinión, mi sentir, mi creer, mi pensar. Dice San Juan 13, 2. Y durante la cena, ya estamos hablando de la última cena. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le entregaría,
Aquí la frase es que Satanás había entrado a su corazón. Satanás entró a su corazón. Yo no creo, y no es eso lo que parece el pasaje, según el pasaje dice, no indica que en ese momento de la cena, Satanás entró en el corazón de él. Para mí, Satanás había entrado en el corazón de él mucho, mucho más atrás. Porque ese asunto, cuando el Satanás quiere entrar, va a entrar al corazón de uno, no es así, alguien mató a alguien y se le metió el diablo en ese momento. No. El diablo se le ha metido mucho más antes. Y empieza a tratar con él y empieza a dominarlo hasta que por fin, al final, Satanás termina haciendo la obra completa en él. Así que según mi pensar, Satanás se mete en la vida de nosotros mucho antes, con pequeñas acciones, hasta que logra entrar y dominar y vivir en el corazón de la persona. Con facilidad uno empieza a decir, hoy no voy al culto, hoy no leo la Biblia, o fulano, que siento que es asunto de sangre, me cae mal fulano. No, aquí no hay asunto de sangre, aquí debemos de caernos bien todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no dicen amén ustedes? Porque cuando uno empieza a ver eso, debe de saberse que el diablo está metiéndose, porque lo correcto es que aunque seamos diferentes, no importa, somos diferentes, pero debe de haber en nosotros un deseo de misericordia para bendecir a todos los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Su falsedad identificó y entregó al Señor con un beso. A mí me parece que aquí llega el colmo cuando él ya está camino a la desgracia. Su última acción fue, su falsedad llegó al punto. ¿Por qué no dijo otra cosa? Porque el beso es de mucha intimidad. El beso es de mucha nobleza. Mucho más en aquel tiempo y mucho más en aquella cultura. Aquí nosotros no, porque aquí nosotros nos besamos. ¿Por qué nos besamos nosotros? Aquí nosotros nos besamos. Es más, aquí con nosotros el beso está más relacionado al sexo. No, el beso tiene una nobleza alta. Y en aquella cultura el beso era una cosa noblísima. Pero ahora, fíjese, el diablo se le había metido, pero estaba llegando. Él dijo, me voy a acercar al Señor, que nadie vea que yo me voy acercando para entregarlo, sino que yo me voy a acercar y lo voy a besar. Y al que yo bese, ese es. Y a ese préndanlo, y a ese llévenlo. Y lo hace exactamente así. Con un beso entregó el clima de la falsedad. Y aquí yo estoy en una cosa que me da miedo decirla. ¿Qué piensan de Judas haciendo esto? Hábleme con confianza, con honestidad. ¿Qué piensan de Judas al hacer esto? Son inteligentes. ¿Por qué no quieren hablar? ¿Por qué creen que no quieren hablar? Porque casi me están esperando por dónde voy a ir. Me están esperando por dónde voy a ir. Porque cuando yo estoy viendo a Judas, qué desgraciado, que no encuentro otros calificativos para maldecirlo. El descaro, la falta de todo. Falso, con un descaro, con un beso. El beso, así pienso yo de Judas. ¿Verdad que así están pensando ustedes? Y nos parecemos tanto. Nos parecemos tanto. Y nosotros tenemos hasta como ese espíritu de Judas está entre hermanos a hermanos. Nosotros aquí con este asunto de que a mí se me mete que debemos de ser una congregación unida y de afecto y todo eso, y los obligamos a que se saluden. Y hasta andamos viendo a ver si el hermano no se levantó. Yo lo ando viendo, si no saluda a los hermanos, este endemoniado está.
Entonces, por eso lo hacemos y nos saludamos. Yo he visto algunos, así, Dios le bendiga, hermano. Andamos saludando de nalga, de espalda, porque algunos nos caen piedras. Y hay veces que pasa hasta con el líder. Al hallar la facilidad de hablar allá con otro sobre el pastor, y viene aquí y me abraza y bueno, no me bese porque no me gusta a mí el beso, a mí solo me gusta el beso de hermana Gloria. Pero de ustedes no se vayan a acercar jamás. No, ¿cómo voy a permitir usted que me vengan y los varones? Lo maldigo el varón que se acerque para quererme besar. Con las hermanas porque le tengo miedo a los esposos, pero creo que esta es la acción que indica cuán bajo había caído Judas, cuánto dominio tenían los demonios sobre él, al punto que entregó al Señor con un beso. Lamentablemente esta actitud de Judas es muy común en el día de hoy en el pueblo evangélico. Hay muchos Judas. ¿Judas? Sí. No, las Judas son más. Porque nosotros los varones somos un poco más simples en muchas de las cosas, pero las mujeres con esas sus envidias de que quién tiene mejor cuerpo, quién tiene mejor pelo, quién tiene mejor ropa, quién tiene, no se quieren ellas entre ellas mismas como cosas. Así que el espíritu de Judas anda cabalgando entre muchas hermanas ahí cerquita. Y hasta aquí solo hay que pensar y reflexionar. Mire lo que viene. ¿Cuáles fueron las consecuencias que sufrió Judas por caer de la gracia? Hoy ya ha caído Judas de la gracia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Judas? Tengo que ir rápido por el tiempo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Judas? Mire, la primera, perdió su lugar y privilegio del grupo apostólico. Dejó de pertenecer a ese grupo, al punto que hubo necesidad de nombrar al sustituto. Al caer de la gracia, él fue sacado del grupo apostólico. Hechos 1:17 dice, y era contado, está hablando, ¿quién es el que reúne? Es Lucas, en Hechos, el capítulo 1 de Hechos, y él dice, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Cayó de un cargo de privilegio, y qué triste es cuando un creyente va cayendo de la gracia después de ser, era tal cosa, era lo otro, hacía esto y hacía aquello, pero por haber caído de la gracia sale de eso. 25 dice, para que tome parte, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Estoy leyendo Biblia. Se volvió diablo. San Juan 6:70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Qué dicen? Está muy directo eso, ¿verdad? Se convirtió en diablo. Y la cosa es correcta. Si alguien es templo de Satanás, él mismo se convierte en Satanás. Voy rápido, quiero finalizar a tiempo. Se ahorcó. Este asunto de la horca, hermanos, es un asunto cuando alguien se ahorca, ha perdido todo sentido de vida. Ha llegado hasta el final. Dice Mateo 27:5, y arrojando las piedras de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Triste, ¿no es cierto? Consecuencias por haber caído de la gracia. Pero mire,
En el caso de Judas, su muerte ahorcado, nadie lo mata, él se mata solo. Se convirtió en una muerte, cuando uno cae de la gracia de Dios, las cosas. Su muerte se vuelve una muerte singular. Fíjese, lo voy a decir solo como está escrito, aunque yo tengo mi forma de entender cómo se dio. Con el dinero que le pagaron, se compró un lugar y él va, consigue un lazo, una cuerda, una soga. Me parece que el lugar no era parejo, no era plano, era una ladera muy pedregosa. Ve un árbol y ahora él tira su lazo y se amarra el lazo, se pone la cuerda, se tira hacia el vacío. Pero mire qué desgracia, lo correcto es que él debió haber quedado colgado ahí. Se estaba ahorcando. Pero no solo se ahorca para que se muriera de verdad. No solo se ahorca, sino que es desgracia de desgracia. Se le revienta el lazo. Y lo más normal es que al reventarse el lazo, él hubiera caído en el suelo. Pero no cae en el suelo, cae en unas piedras puntiagudas y cae de estómago y se le abre el estómago y se derraman todos los órganos interiores del estómago, como para decir, así mueren los Judas. Así mueren los Judas. Qué terrible. Las consecuencias que le vinieron a Judas. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayéndose de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Para una mujer eso sería un cuadro, es decir, cuando ellas quieren sentirse nerviosas así pasa, pero en otras cosas las mujeres son más valientes que cualquier cosa. ¿A dónde creen ustedes que está Judas? No digas que no sabes. Si lees la Biblia debes de saber. ¿A dónde puede estar una persona que se mató? En el infierno. No debe de haber, así como no tuvimos dudas de que Judas estuvo en gracia de Dios, no debe de haber duda de que quien se cae de la gracia de Dios no le espera otra que el infierno. Es duro. Por eso es que debemos de tener muchísimo cuidado. Dice San Marcos capítulo 14 versículo 21 para confirmar lo que estoy diciendo. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mejor hubiera sido que no naciera. ¿Cuál es el objetivo de esta predicación? Lo dije al inicio. Estoy llegando al final. Hablar de Judas. ¿Creen ustedes que ese es el objetivo de esta predicación? No. Judas ya se sabe a dónde está. El objetivo de esta predicación es hablar de nosotros. En la parte de la introducción dije que el objetivo de esta predicación es un llamado a que tengamos mucho cuidado con nuestras acciones y actitudes, porque de eso depende, vamos a ver si recuerdan lo que dije, de eso depende, de nuestras acciones y actitudes, de eso depende caer en gracia, que hallemos gracia, pero también de eso depende seguir en gracia, pero también de nuestras actitudes y acciones depende caer de la gracia de Dios, que es lo que no debemos permitir. Vamos a dar una ofrenda de palmas.